si esto es regular, nosotros efectivamente podemos poner la mitad aquí y la mitad aquí, ¿no? Ahora, para resolver, para encontrar, digamos, las reacciones, ¿no? Sí, o sea, las reacciones, ¿no? Porque un otro tipo de ejercicio puede ser que yo quiera encontrar las reacciones que aparecen en estos apoyos, ¿no? En ese caso, si la carga es simétrica, entonces sí, efectivamente puedo hacer eso y encuentro las reacciones. Pero si no es simétrica, sí o sí necesito hacer un análisis de sumatoria de momentos y todo eso, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Sí, está bien, gracias. Y una cosita más, o sea, una pequeña duda que estaba teniendo, digamos, de alguna carga trapezoidal o una triangular, convertirlo en una puntual y luego se lo puede hacer una lineal normal. Sí, 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 se puede efectivamente hacer eso, ¿no? O sea, lo que, sí, sí, se puede. Entonces el procedimiento sería este, ¿no? O sea, aquí se puede hacer eso. Entonces, digamos que es esta misma de aquí, ¿no? Entonces, a ver, entonces, paso 1. Conozco la carga distribuida. ¿No ve? Ya. Entonces, ahí está. Ahora, digamos que es eso, ¿no? Una carga distribuida. Ahí vamos con paso 2. Cálculo carga puntual equivalente. Entonces, ahí está. Como la figura es simétrica, entonces yo tengo una carga que está simétrica al centro, ¿no? O sea, justo al centro. ¿Por qué? Porque si yo calculo la posición del centroide de esta figura, entonces está al centro. Entonces, esto, ¿no? Esta carga equivalente es el área del trapecio que la tenemos ahí al lado, ¿no? Que sería la base mayor más la base menor dividido entre 2 por h. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que me dices, ¿no? Entonces, paso 3, cálculo de la carga rectangular equivalente. Entonces, en este caso, yo sé que yo conozco, ¿no?, el resultado de la carga equivalente que he calculado con el trapecio, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular una carga rectangular equivalente, ¿no?, entonces, esto de aquí, que primero vamos a dejar bien clarito que es un trapecio, ¿no?, voy a decir que es igual a un rectángulo, y entonces el rectángulo es igual a B por H, ¿no? Y obviamente B va a ser todo esto, o suponiendo que yo quiera repartir o que quiera encontrar la carga rectangular equivalente, ¿no?, en toda la extensión de la viga. Entonces, para calcular esa intensidad, ¿no?, entonces lo que tendría que hacer es H es igual a el área del trapecio dividido entre la base, ¿no?
Y entonces, una vez que yo tenga eso, ¿no ve? Yo tengo... Ay, y una vez que yo tenga eso, yo voy a tener una carga rectangular, voy a conocer la carga rectangular equivalente, ¿no? Que en este caso estamos manejando con una letra de H, ¿no? Que obviamente para generar diferencia, digamos, esta H es el H sub 1, ¿no? Porque no necesariamente es igual a esta otra que estaríamos definiendo como H sub 2, ¿no? O sea, por si acaso, para que no piensen que es la misma H, ¿no? Son diferentes H's. Eso podrías hacer, digamos, ¿no? En algún momento yo pienso que cuando tenemos que sumar, digamos, una carga triangular o una carga trapezoidal más una carga rectangular, ¿no? Que eso ha sucedido ayer. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener las dos cargas y convertirlas aquí así, ¿no? O podría calcular un equivalente y tener una distribución rectangular equivalente, digamos, ¿no? Eso. ¿Está bien? Sí, gracias. De nada. Entonces, ahí estamos. Ya, recordar a todos que justamente hasta por aquí es como que la primera, una cuarta parte, digamos, ¿no? De su examen, ¿no? Tomen en cuenta que el examen dura unas 2 horas, ¿no? Entonces, esto es parte de la primera cuarta parte del examen, digamos, tal vez un poquito menos. ¿Ya? O sea, Eh, sí. Hay una cosa que aún no entiendo bien. Ayer las losas que teníamos en una dirección no provocaban ninguna carga en la vía que estábamos hallando. Eh, pero las vigas en sí siempre tienen reacciones, como esas que acabas de dibujar en naranja. Esas reacciones Uh-huh. las mismas de ayer, supongo, ¿verdad? O sea, Sí, sí, o sea, ayer realmente solamente hemos mostrado los efectos, ¿no? O sea, es decir, la carga, no hemos analizado las reacciones en ningún caso, ¿no? Eh, pero sí, es lo mismo, solamente con la otra dirección, ¿no? La carga equivalente, ¿no ve? O sea, tenemos esta carga de aquí, y esta carga de aquí tiene o puede ser expresada, digamos, con sus cargas equivalentes, que serían esta y esta sobre los apoyos, ¿no? O sea, en realidad el día de ayer no hemos hablado de las reacciones, ¿no? Solamente de las cargas, sí, solamente de las cargas y, o sea, cuando teníamos esto, ¿no ve? Ahí está mi viga y aquí están dos vigas, ¿no? Entonces, aquí ya ustedes saben que esta es una forma nomás de dibujar, ¿no ve? O sea, eh, porque en realidad estas cargas están encima, ¿no? Se están saliendo de la pantalla, ¿no? Eso que quede claro porque el año pasado no ha quedado muy claro, ¿no? Entonces, eh, ahí están, esas cargas están sobre las vigas, ¿no? No están planas, están sobre. Entonces, si tuviésemos en este caso, ¿no? Nosotros y queremos analizar esta viga a la que le estoy poniendo el nombre, las letras, ¿no? La viga ABCD. Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular, ¿no? O sea, conocer es el efecto de estas cargas, ¿no? Sobre estos nodos. Y eso es lo que hemos hecho ayer, ¿no? Hemos calculado cargas equivalentes en los extremos, ¿no? O sea, en los nodos, cosa de que cuando yo
trabaje sobre la viga A, B, C, D, no me olvide de que aquí tenemos unos efectos, ¿no? Que estas cargas puntuales son efecto de las vigas que están en la otra dirección, ¿no? En la dirección en la dirección transversal en esta vista en planta que tenemos aquí arriba, ¿no? Entonces, realmente, ¿no? Hasta ayer no le hemos puesto ninguna condición de apoyo todavía, ¿no? Que eso es lo siguiente que vamos a hacer, ¿no? Supongamos que, por ejemplo, esta viga había tenido esta forma, esta otra, ¿no? Esta otra forma de carga, ¿no? Y digamos, está así. Ahí. Entonces, ¿no? Ahora, en este caso, nosotros podríamos poner, digamos, aquí un apoyo fijo y todos estos apoyos móviles, digamos, ¿no? Y entonces, ahí ya tenemos las reacciones, ¿no? Ahora, puede que aquí, por ejemplo, no tengamos ningún apoyo, ¿no? O sea, eso va a ser que sea un apoyo libre y que todo esté emboladizo. Eso va a ser eso va a ser datos del ejercicio, ¿no? O sea, dónde hay apoyo y dónde no hay apoyo, ¿no? Y obviamente donde hay apoyos existen reacciones, ¿no? Que no necesariamente son las mismas que estas, ¿no? O sea, no necesariamente son las mismas o son solamente estas, ¿no? Que sí, que estas van a ser absorbidas directamente por cada uno de los apoyos porque están justamente encima, sí, eso es cierto. Pero bueno, no son situaciones diferentes. No sé si está contestado lo que me has preguntado. Ajá, sí, sí. ¿Y las reacciones son consideradas cargas también o no? Las reacciones sí pueden ser consideradas como cargas, ¿no? O sea, son fuerzas externas en realidad. Cuando nosotros hablamos de cargas, ¿no? Entonces, nosotros podemos asimilar que esto es un concepto muy similar o el mismo a una fuerza externa, ¿no? Entonces, partiendo de este concepto, las reacciones podrían ser también cargas, ¿no? Podríamos determinar a las reacciones como cargas. Sí, podrían ser. Entonces, ¿tendría que restarlo con esa carga puntual o no? Claro, o sea, ya en la parte del cálculo, ¿no ve? Cuando estemos calculando la reacción, ¿no ve? Esta reacción, digamos, no sé, RC. Entonces, esto va a ser producto de aplicar el análisis, el análisis determinado, ¿no? O sea, una sumatoria de momentos, una sumatoria de fuerzas, ¿no? En este caso tenemos un plano en y en X, ¿no? O sea, el cálculo de esto, ¿no? El cálculo de esta reacción RC va a ser producto de aplicar esto, ¿no? Entonces, en su momento, ¿no? Si digamos estoy haciendo una sumatoria, ¿no? De fuerzas en Y, ¿no? Suponiendo que este es el eje Y y este es el eje X, entonces claramente voy a tener que, o sea, en parte de mi ecuación, voy a tener que, si esto además estoy diciendo que eso va arriba, entonces obviamente RC va positivo y que esta se llame P, digamos, entonces va a ser menos P, ¿no? Entonces, efectivamente vas a tener que restar, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero esto, o sea, obviamente no va a ser un análisis aislado, ¿no? Va a ser el análisis de todo el sistema. Entonces, el producto de aplicar esto a todo el sistema estructural analizado. Sí, así sería, ¿no?
Súper, Aurora, gracias. No, de nada. Entonces, bueno, ahora sí, ahí estamos. ¿Y alguien más? Sí, sí. O sea, es como de concepto. Quisiera saber, Ya, ¿no? En el ejemplo 2.1 mencionas, digamos, lo que son las cargas de servicio y aclaras, ya. digamos, que las cargas no fueran de servicio, las cargas deberían de mayorarse. O sea, ¿a qué te refieres más o menos con las cargas de servicio? Ya, está bien, realmente está bien esa pregunta. Entonces, a ver, em, para el análisis de para el análisis de las estructuras, ¿sí? Entonces, normalmente cuando uno analiza las estructuras, ¿no? Uno tiene que analizar las estructuras en dos situaciones. Una, que es el estado límite último, ¿sí? Y la otra, que es el estado límite de servicio, ¿ya? O sea, sea cual sea realmente sea cual sea la norma que estemos utilizando, ¿no? Entonces, explícitamente o indirectamente vamos a analizar dos situaciones grandes, ¿no? Porque dentro de cada uno de dentro de estos estados límites o de estas situaciones de análisis, podemos analizar diferentes cosas, ¿no? Pero siempre en general vamos a analizar esas dos, ¿ya? Y entonces, esto de aquí, ¿sí? Va a estar orientado al diseño del elemento, ¿no? Con la combinación de cargas, ¿no? Como has leído en el ejemplo, ¿no? Con la combinación de cargas del estado límite mayorado o del estado límite último, digamos, vamos a hacer el diseño del elemento, sea cual sea el material, sea cual sea, si queremos diseñar en flexión, en corte, si queremos diseñar para esfuerzos normales, si queremos diseñar en torsión, en lo que sea, nosotros vamos a considerar el estado límite último, ¿no? En el diseño del elemento, y para esto, lo que te decía, ¿no? Vamos a necesitar la combinación de cargas mayorada. ¿Y qué quiere decir esto realmente? Es que, por ejemplo, ustedes hemos visto, ¿no ve? Que hay unas combinaciones, ¿no? Carga muerta, carga viva. Ahorita le vamos a poner sus coeficientes de mayoración, ¿no? Digamos, no sé, carga de viento. Entonces, por ejemplo, una de las combinaciones que aparecen en la norma me parece que es 1.2 carga muerta, ¿no? Y más 1,4 carga viva, digamos, ¿no? No me acuerdo si la norma propone justo estos coeficientes de mayoración, ¿sí? Pero, o sea, ese es un ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, estas cargas están mayoradas, por tanto, esto corresponde a una situación de diseño de elemento que yo debo asumir que voy a diseñar para que se comporte en estado límite último, ¿ya? Eso lo vamos a analizar más en hormigón 1, hormigón 2, en estructuras metálicas, ¿sí? En estado límite último. Entonces, ahí están los coeficientes de mayoración. Otro ejemplo de coeficientes de mayoración puede ser, digamos, 0,9. Aquí le podemos poner 1 y a esta que le pongamos 1.6. O sea, fíjense que no todos los coeficientes son 1, ¿no? Hay cargas, incluso esto está minorado, pero están afectados por coeficientes. Entonces, aunque sea en solamente un elemento, tenemos una carga mayorada, ¿no? O sea, la carga que yo obtenga la tengo que multiplicar por 1.6 aquí en el viento, entonces estoy mayorando la carga.
Y esta, por tanto, es una combinación mayorada. Entonces, una vez más, esta combinación mayorada sirve para hacer diseño de elementos. ¿Ya? Ahora, esta otra que dice estado límite de servicio y que justamente a eso van el tema de las combinaciones de servicio, que es lo que estabas mencionando. ¿Qué quiere decir una combinación de servicio? Primero, el estado límite último sirve para analizar, ¿sí? El funcionamiento correcto de una estructura, ¿sí? Entonces, parece un poco contradictorio, pero en realidad no es, ¿no? Con el estado límite último, nosotros proponemos el diseño del elemento, calculamos, digamos, si estamos hablando de hormigón armado, la armadura en tracción, digamos, si estamos hablando de metálicas, calculamos la sección mínima que tiene que tener ese elemento para no romperse, ¿sí? Y para el estado límite servicio, ¿sí? Que no diseñamos el elemento, simplemente verificamos. Un ratito, hay un ruido medio. Ya, ahora sí, ya se pasó. Entonces, el estado límite servicio, ¿no? Propone, propone un funcionamiento correcto de la estructura, ¿sí? Entonces, el estado límite de servicio, o uno de los estados límites de servicio que más comúnmente se verifica siempre, es el estado límite de servicio de deformación. ¿Sí? Entonces, este estado límite de deformación, ¿sí? Implica que yo tenga que usar una combinación de servicio. Y normalmente las combinaciones de servicio, ¿sí? Dependiendo del elemento que yo vaya a verificar, entonces siempre tienen un coeficiente de mayoración de 1. Entonces, cuando dice coeficiente combinación de servicio, se refiere a que toda la combinación que nos han propuesto, ¿no? Digamos, aquí puede aparecer incluso el viento más, presente ahí los coeficientes, todos los coeficientes en la combinación iguales a 1, ¿no? Eso. Entonces, esa sería la diferencia entre una combinación mayor de cargas mayorada, ¿no? Y una combinación de servicio, ¿no? Es en realidad que en la de servicio todos los coeficientes son iguales a 1. Qué rarito, súper, gracias. ¿Sí? Eso. Entonces, ¿alguien más? Tal vez. Listo. Entonces, bueno, creo que ahora sí vamos con lo siguiente, ¿no? Entonces, aquí un poquito de lo que estábamos viendo ayer. Entonces, entre lo que estábamos viendo ayer, ¿no? Habíamos dicho que nunca vamos a poder producir de forma exacta una estructura real y que lo que intentamos es aproximarnos lo más posible a esta realidad, ¿no? Aun cuando hagamos el análisis en una computadora, con un programa estructural, o aun cuando lo hagamos a mano, siempre va a ser un modelo aproximado, ¿no? Porque en realidad, como ya habíamos mencionado, son prismas, ¿no? Son prismas, son elementos con sección transversal, y para nosotros en el análisis son líneas, ¿no? Hemos discutido de que realmente, ¿no? Estas cargas que estamos determinando aquí, ¿no? Son producto de otros cálculos, y en estos cálculos tenemos un factor de aproximación de la realidad, ¿no?
incluso en la pregunta que me hacía Mauricio hoy día, ¿no? Que hemos visto cómo transformar una carga, una carga trapezoidal distribuida a una carga rectangular, ¿no? Entonces, estas de aquí, ¿no? El proyectista puede haber aproximado eso, ¿no? Pueden ser en realidad cargas trapezoidales que las ha aproximado a cargas rectangulares. Entonces, ahí también entra mucho de la estimación, de la aproximación de la realidad que estemos haciendo. Obviamente, el mejor y el más exacto de los cálculos estructurales va a ser el que más se aproxime a reproducir las condiciones reales de la estructura, ¿no? Entonces, hemos presentado los tipos de apoyo, ¿no? También hemos hablado harto de este tema de la idealización de la estructura, ¿no? Hemos vuelto a reforzar cuál es la situación para que un sistema pueda o sea mejor que se comporte en una dirección y cuando un sistema realmente se comporta en dos direcciones, ¿no? Nos referimos a un sistema de losas o de elementos área que está descargando su peso sobre elementos lineales, ¿no? Ahí estos ejemplos están por ahí. Teníamos una pregunta, ¿no? de uno de sus compañeros. Entonces, hemos respondido. Ayer, hoy, nadie tenía preguntas. Entonces, supongo que o no ha sido estudiado todavía esto o se ha entendido, ¿no? Para mí, a ver, es mejor creer que ha sido estudiado y que se ha entendido todo, ¿no? Pero sin embargo, estoy abierto siempre a que me pregunten cosas, ¿no? Entonces, y esa es la suposición que yo hago para el examen, ¿no? O sea, que se ha estudiado y que se ha entendido. Entonces, es bajo ese pensamiento que funciono todos los días, ¿ya? Cuando estamos dando clases. Entonces, hemos hablado también harto en la anterior clase y hoy también con algunas de las preguntas acerca de las combinaciones de carga, ¿no? Y algo que, ¿por qué podemos combinarlas así alegremente a las cargas? ¿No? ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que el comportamiento de las cargas y de las estructuras va a ser gobernado por un principio de superposición. ¿Qué quiere decir este principio de superposición? Este principio de superposición quiere decir que todo es proporcional, ¿no? Y en nuestra forma de pensar, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, como ingenieros, nosotros, y a lo largo de la U, ustedes se han ido formando para que en todo momento han utilizado este principio de superposición, ¿sí? Es más, en las materias de mecánica de cuerpos rígidos, en la materia de mecánica de materiales 1, por ejemplo, y entiendo que alguno está con mecánica de materiales, no, mentira, eso les va a tocar al siguiente semestre, ¿no? Mecánica de materiales 2. Bueno, independientemente del momento en el que estén, ¿no? En las materias de mecánica de cuerpos rígidos, mecánica de materiales 1, mecánica de materiales 2, estábamos aplicando este principio de superposición, si es que nunca nos lo han mencionado, ¿no? Estamos aplicándolo, ¿ya? Ahora, es importante que ustedes sepan que como parte del análisis estructural que hacemos, ¿no? Y estas combinaciones de carga de las cuales nosotros estamos hablando, ¿no? Se conforman y se aplican según un principio de superposición. Y este principio de superposición es bien básico, ¿no? O sea, es bien... ¿qué quiere decir? Que si yo pongo una carga P, entonces la deformada de mi estructura, ¿no? Va a tener una deflexión delta. Y entonces, si yo, aquí voy a dibujar la misma viga, por eso tiene el mismo color, ¿sí? Entonces, si a esta viga, perdón, yo le pongo, y ya no le pongo P, sino que le pongo
2P, entonces la deformación, ¿no?, de esta viga no va a ser D, o no va a ser delta, perdón, va a ser 2 delta, ¿no? Entonces, este principio dice que, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, pongo P, se deforma delta, pongo 2P, se deforma 2 delta. Entonces, según lo que estamos siguiendo, y si seguimos o aceptamos el principio de principio de superposición es válido, si le pongo 3P, ¿no?, en la misma posición, entonces, claramente, ¿no?, en la mente de todos, aquí lo lógico es poner que esto se deforme 3 delta, ¿no? Y este es el principio de superposición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros, ¿no?, en una combinación de cargas, digamos, de este tipo, bueno, entonces, en vez de calcular un total, quiere decir que el principio de superposición dice que si yo calculo, yo resuelvo el sistema estructural por separado, primero con esto, y después con esto, ¿no? O sea, por separado, esas cargas por separadas, ¿no? Primero proceso todo lo que es carga muerta, obtengo momentos, reacciones, todo. Después trabajo lo que es solamente carga viva, obtengo reacciones, momentos, esfuerzos internos, todo, por su lado. Y al final combino estos dos resultados, ¿ven? Aquí estoy en las burbujas rojas, estoy trabajando por separado y estoy obteniendo un 3. Entonces, y en la línea negra sumo todas las cargas y recién hago los cálculos, ¿no? Entonces, estos dos, dice el principio de superposición, que deberían ser iguales, ¿sí? O sea, ese es el principio de superposición, que son iguales. Por eso es que nosotros podemos sumar así ligeramente, ¿no? O sea, sin mayor análisis, puedo sumar la carga muerta y la carga viva al mismo tiempo y hago el análisis, ¿no? Entonces, este principio de superposición es válido, ¿no? No es válido todo el tiempo, ¿no? Porque en las estructuras realmente el principio de superposición no es válido todo el tiempo. Entonces, ¿cuándo es válido? Y esas son las situaciones que son suficientes, ¿sí? Escuchen bien las palabras. Esta situación de suponer un comportamiento elástico lineal del material y suponer pequeños desplazamientos, ¿no?, en las deformaciones de los materiales, es suficiente, esto es suficiente para que nosotros podamos hacer diseños estructurales, ¿no? Entonces, en esto se basa, ¿sí?, toda la teoría que después aprendemos de diseño de hormigones, de diseño de estructuras metálicas, de análisis, de todas las materias que van a venir encima de esta, ¿no ve?, encima del análisis estructural. Ustedes siempre tienen que acordarse que en el pregrado, en todas las materias, vamos a suponer un principio de superposición. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento vamos a considerar un comportamiento elástico del material, ¿sí? Y vamos a considerar pequeños desplazamientos. Todas las cargas, todo lo que se le pone a la estructura, en principio supone que la estructura va a mantener este comportamiento. Y entonces, todo nuestro análisis y toda la teoría que nosotros llevamos adelante, ¿no?, va a ser posible, va a servir, ¿sí? En el momento en el que esto deje de servir, ¿sí?, en el momento en el que esto deje de funcionar, es cuando ya esta teoría del análisis lineal, que es el principio de superposición, ya queda inservible. Y ese momento es cuando ya necesitamos implementar el análisis no lineal o el análisis de segundo orden en el análisis de estructuras, ¿no? ¿Cuándo necesitaría yo analizar una estructura según el análisis, o sea, aplicando el análisis no lineal? En situaciones especiales que normalmente, o tal vez las podamos ver o las vean en materias selectivas del pregrado, ¿sí?, o en
posgrados, ¿no? Las personas que sigan esta línea de las estructuras van a conocer y van a entender más a profundidad lo que es el análisis no lineal y en qué momento se aplica. De momento, decirles que para el diseño es suficiente lo que aprendemos en pregrado, ¿ya? Entonces, eso sobre combinación de cargas, ¿no? Un poquito, no pretendo extenderme mucho en esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque estimo que en mecánica de cuerpos rígidos ya lo han visto, ¿no? Entonces, cuando una estructura es una estructura determinada, cuando el número de reacciones es igual a 3 veces el número de elementos, ¿no? Ahí esta es una estructura estáticamente determinada. Entonces, aquí tenemos una viguita que se está apoyando en un apoyo fijo y en un apoyo móvil, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes contabilizan las reacciones, tenemos 1, 2, 3, ¿no? Entonces, estas 3 reacciones, ¿no?, que están ahí, y esta N es de este elemento que está aquí, entonces esa sería una estructura estáticamente determinada, ¿no? Para este caso, las ecuaciones de equilibrio que tenemos, que son en el caso de 2 dimensiones, serían sumatoria de fuerzas X, Y y sumatoria de momentos, 3, ¿no?, son suficientes para resolver un sistema estructural que está soportando una determinada carga, ¿no? Ahora, otro ejemplo de una estructura estáticamente determinada, en realidad la más simple, ¿no?, sería una estructura en voladizo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tres reacciones, ¿no? Entonces, reacciones 3, cantidad de elementos 1 por 3, 3, estáticamente determinada. Listo. Esta, dicho sea de paso, esta estructura que acabo de dibujar aquí, porque al final es un sistema estructural simple, pero es un sistema estructural, ¿no? Esta estructura es el sistema estructural estable más simple que puede haber. ¿Por qué? Porque tenemos 2 nodos, un elemento, 2 nodos, y solo en uno de los nodos tenemos condiciones de restricción, ¿sí? Tenemos condiciones de frontera que están restringiendo el movimiento del nodo de aquí, ¿no? De aquí. Entonces, esta situación, ¿sí?, que tenemos aquí, que es la más sencilla, es la más sencilla estable, ¿no? Y podemos aprovechar el momento para que si R es menor a 3n, ¿no?, que obviamente tienen los mismos significados, entonces aquí tenemos una estructura inestable, ¿ya? Entonces, cuando ustedes estén proponiendo estructuras, ¿no?, tenemos que, y esto obviamente lo vamos a hacer ya en, por ejemplo, análisis 2, damos un poquito paso a la parte de la proposición, ¿no?, de estructuras, no tanto ahora, ¿sí? Entonces, ustedes siempre tienen que ver que estemos resolviendo estructuras estables, ¿no?, que no pueden ser inestables. Después tenemos otra situación en la que el número de reacciones es mayor a 3 veces por el número de elementos. Esta es una estructura estáticamente indeterminada, ¿no? Esta es la segunda parte de análisis estructural 1, ¿no ven? Entonces, ahí es cuando las ecuaciones de equilibrio de fuerzas no son suficientes para resolver las estructuras, y entonces necesitamos conocer unas ecuaciones de compatibilidad de desplazamientos que, o sea, se genera una relación entre desplazamientos y fuerzas, ¿sí? Y a través de esas relaciones, ¿no?, es que se hace posible resolver este sistema de estructuras estáticamente indeterminadas. Bien,
Entonces, eso es lo que tenemos por aquí. Yo creo que ese es un buen resumen de lo que tenemos propuesto aquí, ¿sí? Entonces, aquí estos ejercicios, si ustedes gustan, pueden elaborarlos, ¿no? Si hay, esto creo que los gráficos están más claros en el libro base, entonces pueden verlos ahí en los ejemplos, estudiarlos, y si hay alguna duda me preguntan. Estos elementos de aquí están simbolizando rótulas, ¿sí? Esa es tal vez una pregunta que puede surgir. ¿Sí? Y algo importante es que solo las rótulas dividen el elemento, ¿ya? Aquí, como pueden ver claramente, tenemos un elemento, ¿sí? No son 2, 3, no. Es uno. Ahí está clarito, un rectángulo, ¿no? Aquí, en cambio, tenemos 3 elementos. Aquí 2, ¿no? Nótese que ese acortamiento o encortamiento, ¿no?, de las secciones está representando una rótula, y por tanto la rótula propone un principio y un final de cada uno de estos elementos, ¿no? Lo mismo aquí. Aquí tenemos otro tipo de rótulas, ¿no? Ya no son encortamientos, sino son, aquí esto está queriendo simular una unión articulada de una estructura metálica, ¿no? Que es como que tenemos un elemento aquí, tenemos otro elemento aquí, cada uno tenía un orificio, y entonces ese orificio se está llenando con un pernito, ¿no ve? Y están siendo empernados, ¿no? Si esto veríamos del otro lado, ¿no ve? Ahí está la tuerquita, y por aquí tenemos los otros 2 elementos, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Entonces, ahí estamos. Ahí estamos en todo, ¿sí? Esa es la situación de las rótulas. Por eso es que ahí empieza y termina un elemento, y cuando no vemos eso, entonces no es necesario, ¿no? No es importante considerar un otro elemento. Por tanto, por ejemplo, aquí tenemos 2 elementos, ¿no? O sea, y con eso cierro la explicación de esta parte, ¿no? Aquí tenemos un elemento. ¿Por qué? Porque no hay rótulas intermedias. Y aquí tenemos un elemento, ¿no? Porque aquí está una rótula que está mostrando el principio y el final de uno de los elementos. Ahí está, ¿no? Ahí están pórticos, ¿no? Esto también lo pueden consultar en la fuente, en el libro que estamos manejando. Esto de la estabilidad hemos comentado ya, cuando las reacciones son menores a la cantidad de elementos. Entonces, por 3, entonces tenemos un elemento inestable, ¿no? Las fuerzas reactivas o las cargas reactivas son menos que las ecuaciones de equilibrio, entonces tenemos una estructura inestable, ¿no? Podríamos tener la situación de que tengamos la cantidad de reacciones mayores a 3 veces o iguales a 3 veces la cantidad de elementos, ¿no? Pero podrían estar mal condicionadas y aún así ser una estructura inestable, ¿no? Entonces tenemos 2 situaciones típicas: las reacciones concurrentes en un punto y las reacciones que son todas paralelas, ¿no? Entonces, si estos 3 apoyos fuesen móviles y tendríamos puro reacciones paralelas, ¿no?, entonces esto ante cualquier empujoncito, ¿no?, esto puede rodar como un auto, como un auto, ¿sí? El auto realmente tiene reacciones verticales solamente, si es que obviamente el freno de mano no está arriba, ¿no? Entonces, si el freno de mano está abajo, entonces los autos son un ejemplo de estos sistemas impropios que, como se pueden estar dando cuenta, para un ingeniero electromecánico, un sistema trabaja sobre sistemas impropios, ¿no? Por ejemplo, el auto.
Ahora, para nosotros, a nosotros no nos agradaría que, o no sería bueno, que por ejemplo un edificio, ¿no? O una casa sean un sistema impropio, ¿no? Necesitamos que esto sea, que esté bien fijo. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con las reacciones impropias que son inestables en sí mismas. Otra situación es cuando las reacciones concurren en un punto, ¿no? O sea, el típico dibujo de estos es este que voy a hacer aquí, ¿no? Que tal vez aquí en los otros dibujitos no está tan evidente, pero digamos que aquí tenemos una viga, ¿no? Entonces, aquí tenemos un apoyo, digamos, móvil, ¿no? Y entonces, estas tres reacciones concurren en un mismo punto, ¿no? Entonces, este elemento es un elemento que es inestable. ¿Por qué? Porque va a girar todo el tiempo. Va a girar y nunca va a parar de girar. Entonces, esta situación es una otra situación de un sistema impropio. Esta podría ser, por ejemplo, la rueda de una bici, ¿no? O sea, que a nosotros, desde el punto de vista de la ingeniería civil, realmente no es de nuestro interés. Podríamos diseñar y todo, pero no tiene funcionalidad en nuestra especialidad, ¿no? Cuando hablamos de estructuras, entonces, hay una rueda, ¿no ves? Ahí tenemos, ¿no? Que todas las reacciones son concurrentes en un punto, entonces esto gira sin restricción, y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Finalmente, ya para entrar a la resolución de ejercicios, vamos a proponer dos situaciones, una en espacio tridimensional, ¿no ve? Y otra en espacio bidimensional, ¿no? Los dos. Entonces, el análisis de las estructuras tridimensionales lo vamos a dejar exclusivo, ¿no? Y quizás ni siquiera en análisis estructural 2, ¿no? Pero ahí en análisis estructural 2 lo vamos a hacer con ayuda de programas, ¿no? Porque la verdad es que la idea es que en análisis 2 básicamente no se generen cálculos manuales, ¿no? Que todo sea con ayuda de la computadora y de los programas estructurales, que es como en realidad, como la verdad es la verdad nomás, ¿no? O sea, que es como ustedes van a desarrollar su trabajo cuando trabajen, digámosle, la vida real del trabajador, ¿no? Va a ser así, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a concentrar en un estado bidimensional, por eso tenemos solamente 3 ecuaciones de equilibrio, y esto es lo que vamos a analizar en análisis estructural 1, ¿no? Quizás en mecánica de cuerpos rígidos ustedes ya han abordado algo de esto de aquí, ¿sí? Si es que lo han hecho, está muy bien, y si es que no, está bien, porque no va a ser de mucha diferencia, ¿sí? Entonces, genial. Ahora vamos con los ejemplos, ¿no? Aquí estoy pasando rápidamente los varios ejemplos que tenemos por ahí, ¿no? En la obtención de reacciones, ¿sí? No voy a repetir ninguno de estos ejemplos, ¿sí? Voy a inventar otros ahorita, ¿no? Para que ustedes tengan más ejercicios de donde analizar, ¿sí? Entonces, me parece importante, ¿no? Que sea claro el hecho de que, por ejemplo, ¿qué es lo que está buscando mostrar este
este ejemplo 2.8. Este ejemplo 2.8 está buscando dejar claro que esta carga de 60 Ks, que está con una inclinación de 60 grados, ¿no ve? Está actuando en la superficie de esta viga, ¿sí? Eso es lo que está buscando mostrarnos. Y no sobre el eje de esta viga. Si ustedes se ponen a ver, ¿no? Si ustedes atienden este grafiquito de aquí, ustedes van a ver que estas cargas están por encima y que aquí, esta reacción de aquí, ¿no? Este es un apoyo articulado, ¿no? En donde esto sí está en el eje. Entonces está generando una diferenciación de la posición, el posicionamiento de la carga. Por tanto, esta carga de aquí, ¿no? Esta horizontal, va a generar, ¿ve?, un momento respecto a este punto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un brazo de un pie, ¿sí? Nosotros tenemos el brazo de un pie. Entonces, eso es lo que está buscando. Aquí, en este ejercicio 2.9, ¿sí?, que es algo que ustedes ya me han preguntado, ¿no? Aquí está mostrándonos que una carga distribuida podría ser descompuesta en dos tipos de cargas, ¿no? Una carga rectangular y una carga triangular, digamos, ¿no? Y aquí está dibujando las fuerzas equivalentes, ¿no ve?, en la posición correcta, ¿no? En un caso es a 1/3 de la parte del lado mayor, y en el otro caso es justo a 1/2, ¿no? Fíjense, 1/2 de 12 es 6 y 1/3 de 12 es 4 metros, ¿no? Entonces allí se han calculado las cargas equivalentes y se está posicionando y estamos listos para hacer el cálculo de las reacciones de este elemento, ¿sí? Aquí están desarrollados esos ejercicios. Aquí ya se está complicando un poquito más el tema, ¿no? Tenemos el ejemplo 2.10 en donde digamos que lo más interesante de este ejemplo es que esta nuestra reacción de aquí, ¿no? nuestro soporte está inclinado, no está plano. Entonces, de ahí es que sale una otra dificultad en este ejercicio, ¿no ve?, en donde nosotros tenemos una reacción que es perpendicular a la superficie, ¿no? Esa es una de las otras complicaciones que tenemos en este caso, ¿sí? Entonces, estoy haciendo notar esto para que cuando ustedes resuelvan el ejercicio, no lo copien de ahí atrás, sino que lo entiendan, intenten resolverlo por su cuenta, realmente estudien, ¿ya? Porque yo sé que a veces cometemos ese error, lo copiamos, ¿no? O sea, y a veces va a sonar un poco raro esto, pero lo copiamos sin darnos cuenta de que lo estamos copiando. O sea, creemos que lo estamos resolviendo, pero en realidad lo estamos copiando, ¿no? Entonces, estoy haciendo este hincapié para que ustedes identifiquen cuáles son los puntos especiales de estos ejercicios, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no?, un otro ejemplo en donde, ¿cuál es la peculiaridad de este ejemplo? Que aquí tenemos una rótula. Entonces, el hecho de que esa rótula esté ahí nos va a obligar o nos va a dar la posibilidad de trabajar por separado cada uno de estos dos elementos o los dos en uno. Eso va a depender de la situación del ejercicio. Si me alcanzan las ecuaciones para resolver toda la estructura como un todo, ¿no?, entonces la resuelvo. Y si no, yo puedo dividir esto en dos elementos y analizar un elemento primero y el otro elemento después, ¿ya? Entonces, esos son los ejemplos que tenemos. Y aquí ya se están complicando un poquito más. Aquí también venimos con lo mismo, ¿no? Tenemos ahí una rótula y se está proponiendo el análisis elemento a elemento.
Finalmente, ¿no? Aquí ya esto ya está combinando un poco más, ¿no? Aquí es cuando ustedes, ¿no? Ya se está utilizando el viento, ya la estructura es mucho más compleja, ¿no? De estas de aquí atrás, ¿sí? Si ustedes ven la configuración de cada una de esas, ¿no? Y aquí ya se ha complejizado mucho, ¿no? En relación a la situación, ¿no? Y en todas estamos simplemente calculando reacciones, nada más. ¿Sí? O sea, estamos ejercitando el uso de las fórmulas. ¿Sí? Aquí, indistintamente, ¿no? Estamos analizando vigas y pórticos, ¿no? Porque realmente esto, si bien es un pórtico sencillo, ya es un pórtico. Entonces, lo que yo creo que hace falta, ¿no? Es tal vez generar una explicación sobre un elemento que tenga una articulación. No vamos a repetir los ejemplos que están aquí, ¿no? Entonces, vamos a hacer un breve recuerdo, ¿no? Y tal vez presentar por primera vez esto que es el uso de rótulas en las estructuras, ¿no? Entonces, vamos ahí con nuestro primer ejercicio de este tipo, ¿no? Entonces, ahí está el ejercicio 1. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujarlo. A ver. Entonces, que sea algo así. Aquí tengo una rótula. Que sea así este es nuestro primer ejercicio. Entonces, vamos a generar aquí un apoyo articulado y aquí un apoyo, ¿cómo podría ser este? A ver. Y aquí un apoyo móvil, ¿no? Entonces, primero, y por esta única vez, no mentira, vamos a, tal vez no volvamos a hacer esto, pero a ver, entonces aquí vamos a determinar, ¿no? Como primer paso, es estable. Entonces, en este caso, vamos a contar las reacciones. Tenemos una reacción, 2 reacciones, 3 reacciones. En una rótula siempre hay 2, ¿ya? Por si acaso. 4, 5 reacciones. A ver. Entonces, vamos, R igual 5, ¿no? Y N, yo les he dicho que corta la rótula el elemento. Aquí tenemos un elemento y aquí tenemos 2 elementos. Entonces, R igual 5 es menor a 3N, que en este caso va a ser 6. Entonces, estructura inestable. En este caso, nosotros tenemos esta estructura que es inestable. Entonces, tenemos que aumentar una reacción más para que esto sea completamente estable. Y eso es lo que vamos a hacer para antes de iniciar el ejercicio. Entonces, este de aquí lo volvemos un apoyo
articulado igual. Podríamos haber vuelto fijo este, ¿no? O sea, un empotramiento podría haber sido ese, pero estoy prefiriendo que, o a ver, que aparezca un momento más ahí, ¿ya? Por si acaso, para que no tenga, o no, después, ya. Entonces, ahí está, SAS. Entonces, ahora resulta que la cantidad de reacciones se vuelve 6. A ver. Y ahora sí es una estructura estable, ¿no? Ahí claramente esta es una estructura estable. Ahí están las reacciones, ahí está el sistema estructural, ¿no? Entonces, si una estructura es estable o inestable, es independiente completamente de las cargas, ¿no? Ahora recién le vamos a poner carguitas. Entonces, vamos a poner, a ver qué cargas le ponemos. Aquí digamos que está empujando la tierra. Por aquí tenemos un empuje de tierras. Ya que tengo una intensidad máxima de, a ver, que tengo una intensidad máxima de, digamos, 3 kilonewtons, ¿ya? 3 kilonewtons por metro, ¿sí? Después, por aquí, justo aquí, vamos a complicarnos y le vamos a poner un momento puntual. Listo. Este momento puntual que tengo una intensidad de 5 kilonewtons por metro, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más le pondríamos aquí para que sea así? Para que tenga cosas raras, digamos, ¿no? Que es lo que normalmente se me ocurre, ¿no? Entonces, ahí tenemos un empuje de tierras. Ahí tenemos un momento que lo voy a dibujar a este lado. Sí. Ahí está. ¿Para qué? Para dar paso a, aquí digamos que haya una presión de viento. ¿Ya? Aquí le vamos a poner una presión de viento que obviamente ya va a estar o al revés. ¿Ya? Es una succión de viento. Es una estructura un poco rara que a un lado le está empujando la tierra y a este otro lado la está succionando el viento. Entonces, muy bien. Aquí he borrado una de mis reacciones. ¿No ve? SAS. Ya. Y entonces que el viento la esté succionando con una intensidad de 1,5 sobre metro, ¿no? Estas cargas, ¿no ven? Son producto de efectos del empuje de tierras, del viento, de cargas vivas, de cargas muertas. ¿Ya? Entonces, fíjense que en este caso del ejemplo, yo las estoy poniendo, ¿sí? Pero en el caso de sus parciales, ¿sí? Ustedes van a calcular estas cargas, ¿ya? Yo les voy a dar los datos necesarios para que ustedes calculen las cargas. Todo lo que hemos avanzado hasta este punto, exactamente, sirve entonces para llegar a esta parte. Yo, por supuesto, por motivos de tiempo, no puedo hacer eso, ¿no? No me alcanzarían los siguientes 45 minutos que tenemos, no me van a alcanzar para hacer eso y para resolver o para mostrar la obtención de las reacciones, que es lo que vamos a hacer en este caso, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿ya? Entonces, están avisados, ustedes saben que a esta situación de aquí, ustedes van a llegar
haciendo los análisis. Entonces, ahora algo que sinceramente me he olvidado en esta estructura, ¿no? Son las dimensiones, porque sin dimensiones no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, que esto tenga una longitud de 4 metros, esto otro de aquí, una longitud de, no sé, de 5 metros, ¿sí? Aquí, no sé, digamos 1,5 y por aquí digamos, definitivamente no está en escala, pero ya que estos sean también otros 5 metros. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, primera situación es estable y sabemos que como esto es igual, perdón, esto de aquí tendría, no le he cambiado, eso tendría que ser, esto es igual, ¿no? Entonces, es una estructura estable y además es estáticamente determinada, es decir, que la sumatoria de fuerzas en X, Y y la sumatoria de momentos es suficiente para resolver esta estructura. Ya, muy bien. Entonces, vamos con SAS. Vamos a empezar, ¿no? Entonces, esta estructura es estable, tenemos eso, eso, eso. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a hacer una presentación de, a ver, ¿qué pasa? Opción 1. Yo les he dicho que ustedes podrían analizar, ¿no? Esta situación como un todo. La primera intención podría ser esa, ¿no? Entonces, cuando la estructura está siendo analizada como un todo, ¿sí? Como si fuera uno, estas reacciones de aquí, fíjense que no están apareciendo aquí, porque aquí, en este caso, son fuerzas internas, ¿sí? Entonces, no están apareciendo porque son fuerzas internas. Primera cosa, tengo una rótula, decido analizar toda la estructura sin generar ninguna división, entonces las fuerzas o esas reacciones que aparecen en la rótula, ¿sí? Son fuerzas internas. Entonces, por eso no están apareciendo ahí, ¿ya? Entonces, seguimos. Ahora, ustedes han aprendido en mecánica de cuerpos rígidos, ¿sí? A que nosotros tenemos 3 ecuaciones que podemos aplicar, ¿no? Y entonces, para resolver, y esto viene desde matemáticas 1, desde el colegio, ¿no ve? Si tenemos un sistema de 3 ecuaciones y tenemos 5 incógnitas, no podemos resolver, ¿no? Necesitaríamos 5 ecuaciones o al menos 5 o más de 5 para poder resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Esto lo hemos aprendido desde el colegio. Entonces, en este caso, eso es a la vista, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4 reacciones desconocidas. Tenemos 3 ecuaciones. Entonces, realmente, en este caso, no vamos a poder hacer el análisis sobre toda la estructura. No vamos a poder hacerlo, ¿sí? Entonces, nuestra segunda opción va a ser dividir la estructura en 2 elementos. Y entonces, aquí está el elemento 1 y aquí está el elemento 2. Muy bien. Entonces, yo creo que lo más prudente es empezar por el elemento 2. ¿Por qué? Porque me parece un gráfico, o sea, una geometría más sencilla que la del elemento 1.
Por eso yo estoy escogiendo empezar por el elemento 2. No hay otra explicación, ¿sí? Y esta aclaración, ¿por qué? Porque yo sé que muchas veces, ¿no? El profe ha empezado por el 2, entonces yo voy a empezar toda mi vida por el 2, no importa lo que pase. No. El análisis que ustedes tienen que hacer es, ¿por dónde parece más fácil? ¿No? O sea, un criterio es, no sé, este es simple. Este es más complicado. Otro, este tiene 2 tipos de cargas, este tiene solo una. Listo. Por eso estoy escogiendo. Estoy evaluando eso. No es que así a ojo cerrado el que sea 2. No. ¿Ya? Por favor, eso a veces nos puede generar problemas y dificultades en vano. Entonces, ahí está. Estoy aislando el elemento 2. Aquí tenemos, le voy a dibujar sus reacciones, ¿sí? En este caso, como estoy haciendo una división, las reacciones de la rótula, ¿no? Son externas, ¿sí? Entonces le vamos a poner nombres, que este sea A, B, C, ¿sí? Entonces aquí tenemos el A y el C. Ahora sí le vamos a poner la carguita, ¿no? Ahí está. Y entonces, por aquí nosotros tenemos, ¿no? Esto es 3 kilonewtons. Y por aquí esto es 5 metros. Ya. Entonces, inmediatamente vemos, ¿sí? Y bueno, alguien puede decir, tenemos 1, 2, 3, 4 reacciones y tenemos 3 ecuaciones. Sí, ¿verdad? Pero fíjense que hay 2 de las reacciones que están sobre la misma línea de acción. Si estamos sobre la misma línea de acción, entonces es posible, porque no nos garantiza, pero es probable de que estas ecuaciones nos puedan servir para resolver esto. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar usando la ecuación de momentos. ¿Por qué estoy empezando con la ecuación de momentos? Porque se me ha ocurrido. Si a cualquiera se le puede ocurrir empezar con la sumatoria de X o con la sumatoria en Y, no está mal, puede ser. Si la veo más fácil o aparentemente más sencilla, puedo hacerlo, ¿ya? Pero yo en este caso estoy empezando con la ecuación de sumatoria de momentos. Aquí está. Sumatoria de momentos, tengo que escoger sobre un punto, voy a escoger sobre A, ¿no? Sumatoria de momentos sobre A es igual a C. Entonces, yo voy a considerar que todas las fuerzas que estén girando en sentido antihorario, ¿no? Que generen un giro respecto al punto A en sentido antihorario, ¿no? Son positivas, ¿sí? Entonces, estoy haciendo centro en A, voy a empezar con las reacciones CX, CY. Entonces, aquí tenemos CX por 5 metros, está generando un giro en sentido horario. Lo que yo he dicho es que los antihorarios son los positivos, entonces ahí tenemos negativo, por eso es negativo, ¿sí? Ahora, tengo que tratar esta carga, ¿no? Y para tratar esta carga tengo que calcular su fuerza equivalente, ¿no? La fuerza puntual equivalente, que hemos dicho que tiene que ver con el área de la fuerza distribuida. Entonces, aquí tenemos un medio de la base, que son 5, por la altura, que en este caso es la intensidad de la carga, que es 3, ¿sí? Por un brazo. Nosotros sabemos que la fuerza resultante en un triángulo está a 1/3 de la base, ¿no? O del lado mayor. Entonces, vamos a multiplicar esto 5 por 5/3, porque sería 1/3 de 5, ¿no? Y esto es positivo porque respecto al punto A, ¿no? La fuerza equivalente o esta fuerza de esta fuerza triangular
está haciendo girar la estructura en sentido horario. Perdón, antihorario, ¿no? Entonces, positivo. Ahí está. La fuerza CY a X y a Y, ¿sí? No tienen brazo respecto al punto A, por tanto, no me generan momento. Entonces, de aquí es que yo tengo toda mi ecuación, ¿no? Entonces, ahí tenemos que esto es eso. Muy bien. Entonces, menos 5CX más 12,5 igual 0. ¿Por qué 12,5? Porque este 3 con este 3 se van a ir, ¿sabes? 5 por 5 es 25, dividido entre 2, 12,5. Y entonces, ¿no? Tenemos que CX va a ser igual a 12,5 dividido entre 5. Y entonces ese 12,5 dividido entre 5 es igual a 2,5. ¿No? Es igual a 2,5, ¿sabes? Metros, perdón, kilonewtons, ¿sí? Ahora, el hecho, y esa es otra parte importante ya, de considerar. El hecho de que a mí me haya salido positivo este resultado quiere decir que he escogido de forma correcta la dirección de esta CX. ¿Sí? La he dibujado así, me sale positivo, entonces efectivamente tiene ese sentido en el sistema. En el sistema, para garantizar la estabilidad de la estructura, tiene ese sentido. Si me hubiese salido negativo el resultado, quiere decir que tiene el otro sentido. Muy bien, ya hemos aplicado una de las ecuaciones. Ahora, ¿con cuál voy? Me parece que tengo varios datos en X, entonces voy a ir en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Todas las fuerzas que tengan este sentido las voy a considerar positivas. Entonces, tengo 2,5 menos la equivalente, que va a ser 7,5. ¿No? 5 por 3, 15, dividido entre 2, 7,5. Negativa, ¿por qué? Porque está con el otro sentido, o va a tener otro sentido diferente de este. Menos AX, igual 0. ¿Por qué? Porque es la otra fuerza que está en X. Muy bien. Entonces, de aquí tenemos que, nosotros tenemos aquí menos 5 menos AX igual 0. ¿No? 7,5 menos 2,5 serían 5. Ahí está. Entonces, en este caso, ¿no? Yo voy a obtener un AX negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo he escogido el sentido equivocado en el ejercicio, ¿no? Entonces, cambiar el sentido. Muy bien. Ahí está, ¿no? Entonces, yo voy a cambiar el sentido para AX. Porque me ha salido negativo y yo quiero tener todos mis resultados positivos. Es una forma de trabajar. Yo podría mantener esa dirección y mantener el signo en el cálculo, pero prefiero invertir desde ya la dirección de mi flechita, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser más fácil para mí. ¿Ya? Me va a ayudar a no cometer errores de signo. ¿Por qué? Porque es difícil. Este tipo de ejercicios nos pueden generar ese tipo de errores. Hay gente que tiene más facilidad que otra, ¿no? En ecuaciones diferenciales, por ejemplo, con Nussbaum, hay gente que debe sufrir más que otra porque maneja mejor el tema de los signos. ¿Sí? Pero es eso. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ahora escojo todas las que vayan hacia arriba, son positivas. En la sumatoria Y. Entonces, AY más CY
es igual a 0. De aquí yo sé que AY es igual a menos CY. Y no puedo realmente saber más. ¿Sí? Ahí queda este primer elemento. Entonces, vamos al siguiente elemento para seguir resolviendo el ejercicio. ¿Ya? Entonces, en el siguiente elemento, nosotros tenemos una geometría así, ¿no? Por aquí nosotros le hemos dibujado un momento puntual y una carga de este tipo. ¡Sas! Tenemos un apoyo fijo ahí, o perdón, articulado. ¡Sas! ¡Sas! AX, AY. No, es B. Entonces le cambiaremos el nombre. Ahí tenemos BX, BY. ¿Sí? Aquí arriba, ¿no? En la rótula, nosotros en este primer elemento hemos utilizado CY con dirección de izquierda a derecha. Entonces, en este otro elemento tenemos la dirección opuesta. ¿Ya? Lo que en un elemento es acción, en el otro es reacción. El principio de acción-reacción de Newton. ¿No? Aquí tenemos que CY le hemos considerado hacia arriba. Entonces, aquí CY va hacia abajo. ¿Son la misma? Sí, son la misma. Pero los sentidos son opuestos. Entonces, CY no conocemos. Y CX sabemos que vale 2.5. 2,5 kilonewtons, ¿no? Entonces, una vez más, ¿cuál es qué es lo primero? ¿Cuál es la primera ecuación que yo utilizaría? ¿Sí? Se me ocurre el momento de nuevo. Entonces, ¿dónde voy a hacer centro? En B. ¿Por qué en B? Porque elimino dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no? Voy a mantener esto de aquí, todo lo que vaya en sentido antihorario es positivo. Ahí está. Entonces, el viento sabemos que es siempre perpendicular a la superficie donde actúa, ¿no? En este caso es 1.5, aquí me ha faltado poner eso así, ¿no? Entonces voy a calcular eso. Y aquí me están faltando dimensiones, ¿no? 1.5, hasta ahí, sas, 1,5 metros, ¿no? De aquí a aquí son 4 metros y de aquí a aquí son 5 metros. Eso es lo que hemos propuesto de inicio. Sí, eso es. Entonces, esto está hasta aquí, por si acaso. Ahí, ya. Entonces, aquí tenemos esto así. Vamos primero tenemos que transformar esto en una carga puntual, ¿no? Fíjense que, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer un par de cálculos. Auxiliares para que no se nos desordene. Entonces, aquí vamos a tener que la carga equivalente del viento, ¿sí? Es igual a ¿quién? Va a ser igual a la base por la altura. ¿No ve? En este caso, B por 1.5. La altura siempre es la intensidad de la carga, ¿ya? Ahora, esta B, ¿no? Y aquí tenemos que aclarar, ¿no? Está inclinada a la superficie, ¿no? Y nosotros sabemos, estamos viendo, o nos han dibujado esto así, ¿no? O nos están diciendo que la carga es perfectamente perpendicular a la base. Entonces,
la base de esta carga para calcular la carga equivalente tiene que ser esta. ¿Sí? Porque la carga está distribuida regularmente respecto a esta base. Entonces, nosotros necesitamos calcular esta base. Para eso vamos a aplicar Pitágoras y esto va a ser 1.5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, aquí tenemos 1.5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, esto es igual a 4.272. ¿No? 4,272 metros. ¿Sí? 3 decimales es suficiente. De aquí que vamos a calcular entonces el equivalente a la carga distribuida, ¿sí? Y aquí tenemos 4.272 por 1.5. Aquí tenemos 6,408. Ya vamos a mantenernos por ahí. Es la carga equivalente a esa carga distribuida. Muy bien. Entonces, ahora, aclaración. Aquí le vamos a poner con otro color. Aclaración, ¿no? Entonces, esta aclaración es, si la carga hubiera tenido esta otra dirección, fíjense la diferencia en las flechas. Igual hacia arriba la haremos, ¿ya? Porque si no, tal vez alguien se confunde. Si la carga hubiese tenido esta dirección, ¿no? Fíjense que las flechitas de mi carga ya no están formando un ángulo de 90 grados con el elemento, sino que son perfectamente verticales, ¿no? Entonces, si esta hubiese sido la situación, la base hubiese sido esta para hacer este cálculo. ¿Sí? Esto hubiese sido la base. La intensidad sigue siendo la intensidad de la carga, ¿no? Aquí le ponemos Q. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la carga se está distribuyendo de forma regular respecto a esta dimensión, no a esta otra dimensión. Entonces, ahí está, una observación importante en esto. ¿Sí? ¿Se ha entendido, no? ¿Ven? Y en esa, la carga puntual que saquemos va a ser igual en la misma dirección en la que está. La carga puntual que saquemos va a tener la misma dirección que tiene la carga distribuida. Sí, exactamente. Y habría que hacer ahí un seno, coseno o algo así, ¿o no? En el caso de aquí abajo, o sea, a ver, ya, eso más, vamos a eso entonces. Entonces, nosotros voy a continuar aquí. Entonces, aquí estamos, esta es nuestra carga. Ping. Por aquí tenemos una carga que es perfectamente perpendicular a eso, que vale 6,408. A ver, aquí está mi momento puntual. Sí. Entonces, aquí está SAS 2,5, CY, BY, BX. ¿Sí? Entonces, ahora, esta es la situación. Hasta aquí son 4 metros, 5 metros. Y aquí es 1.5 metros. Entonces, ya. Siguiendo la pregunta de Mauricio. Entonces, aquí tenemos esto. Hemos calculado esto. ¿Dónde lo hemos ubicado? Justo en B medias, ¿no? Eso es claro para todos. Aquí P, esta está justo en B medios. Justo en B medios. ¿Sabes? Justo en B medios. Muy bien. Entonces, aquí sabemos que B vale 4.272, entonces aquí nosotros podemos calcular esto, ¿no? Y esto es
4.272 dividido entre 2.136. Entonces, 2,136. Muy bien. Entonces, para hacer esta sumatoria de fuerzas respecto a B, ya tenemos todos los datos, ¿ya? Ahora, podríamos aplicar el teorema de la transmisibilidad de momentos, que es descomponer la fuerza en el eje X y en el eje Y a partir del coseno, a partir de los senos, ¿no? Pero también podemos aplicar directamente la definición del momento, y la definición del momento es fuerza por distancia, ¿no? Y el ángulo que se generan entre las fuerzas, entre la fuerza y la distancia es de 90 grados, que es el caso. Entonces, yo puedo ir directamente con esa definición. Entonces, la fuerza de 6,408 por 2.136 es positiva, porque está yendo en sentido antihorario, ¿verdad? Más 5, ¿sí? Que es un momento puntual, entonces más 5. ¿Por qué más? Porque está en sentido antihorario. Ahora, aquí aclarar, los momentos no se multiplican por el brazo, ¿ya? Si en algún caso alguno comete este error, ese error es grave, ¿ya? Entonces va a ser duramente, ¿no?, afectado en puntos, me refiero al ejercicio. Entonces ahí estamos, SAS, esos van 2, es un momento puntual, por eso no se aplica una distancia, aquí estamos calculando, y entonces este va en el otro sentido, menos 6y por 9, y esto es igual a 0, y entonces aquí tenemos un valor para 6y, ¿sí? Entonces, 6.408 por 2.136 más 5, ¿sí?, dividido entre 9, me sale 2.076. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Ese 2.5 que está igual en C, tampoco estaría generando un momento. También está ya generando un momento, me he olvidado. Muy bien. Entonces, tenemos que este también está sumando, me lo he olvidado, ¿verdad? Por 1.5. Gracias. Entonces, ahí está. Muy bien. 6.408 por 2.136 más 5 más 2.5 por 1.5. Eso dividido entre 9. Y entonces esto es igual a 2, listo. Ahora sí estamos considerando todas las fuerzas. Es muy importante que consideremos todas las fuerzas porque eso nos puede llevar a equivocaciones, ¿no?, que es lo que podía haberme sucedido. Entonces, aquí voy a seguir desarrollando el ejercicio y con esto vamos a concluir la clase de hoy. Entonces, ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿No ven? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que todas las que vayan arriba son positivas. BY, ¿sí?, más 6,408 por el coseno del ángulo alfa. Ahorita lo vamos a dibujar el ángulo alfa. Menos, ¿no?, me ha salido positiva 6y, entonces la dirección está buena. Esto, ¿sí?, no hay más fuerzas en Y, no hay, entonces esto es igual a 0. Ahora sí, alfa, ¿dónde está alfa? Alfa está aquí. Si alfa está ahí, entonces se repite ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale alfa? Alfa va a valer a la tangente a la menos 1 de 1.5, el opuesto sobre la adyacente 4. Entonces, esto es igual a 1.5 dividido entre 4, ¿sí? Esto es 20,55 grados, ¿sí? Entonces, BY más, vamos a reescribir esto, ¿no?,
Ahí estamos. Y entonces tenemos que, tenemos 2 puntos, o antes de despejarlo, aquí tenemos esto, BY, ahí es 6.408, 6.408 por coseno de 20.55, ¿sí? Menos 2.493. Y entonces aquí tenemos positivo 3.507 igual 0. Y entonces BY es igual a menos eso, ¿no? O, perdón, no es B. Sí es B. Está bien. Entonces, realmente la dirección cierta de esa reacción es esa, ¿no? Ahí está. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todas las fuerzas que vayan así son positivas. Entonces aquí tenemos Bx menos 6.408 por el seno de alfa, ¿no? Menos 2,5 por el sentido que he escogido, que es positivo, entonces es negativo. Ahí tenemos, ¿no? Entonces aquí Bx sí claramente nos va a salir positivo, entonces 6.408 por el seno de 20.55, ¿sí? Más 2.5, tenemos 4.749 kilonewtons, ¿no? Y el sentido es el correcto, ¿no? O sea, está bien ahí. Ahora ya tenemos conocidas todas las reacciones de esta segunda, ¿verdad? Que nos faltaba el otro sentido. Entonces aquí vamos a hacer un último paso, ¿sabes? En donde voy a escribir los valores de las reacciones, ¿ya? Entonces, tenemos BY que es igual a 3, esto. Después, BX 4.749, ¿sí? Después, CY, ¿dónde está? CY está positivo, entonces hacia abajo. 2.493. Entonces, esto es 2.493. Esta de aquí ha salido así. 2,5 me parece. Sí. La otra estructura, ¿no? En la otra estructura, o perdón, en el otro elemento de esta estructura, teníamos que bueno, CX es obviamente el mismo, ¿no? 2,5. En este otro sentido, AX tiene el sentido este, ¿no? Ahí está. Esta que está hacia abajo aquí, tiene que estar hacia arriba aquí. Es la misma. Y la reacción de aquí abajo, como no hay más fuerzas en este elemento, tiene que ser igual. Pues, ahí está. Entonces, esta es la situación de la estructura ahí está, ¿no? Entonces, esas son las reacciones, esas son las cargas, ¿no? Este es un ejercicio, ¿no? Que me parece que considera, ¿no? Varias situaciones un poco raras, nuevas para ustedes, el tema de la rótula,
el tema de la orientación de la carga, ¿no? Esta carga triangular, el hecho de tener que trabajar en dos elementos, todo eso, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, los ejemplos de las diapositivas son lo mismo, pero en este están más cosas como que combinadas, digamos, ¿no? Entonces, ahí está. Esa sería la forma de calcular las reacciones. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta, entonces, bueno, podemos parar aquí la clase, ¿sí? No se olviden que una vez que tengamos este gráfico, podemos comprobar, ¿no? Que realmente tengamos las respuestas correctas. Aquí tenemos 3 kilonewtons, esto era 5, ¿no? Aquí una rápida comprobación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos 3 por 5, 15, ¿sí? 3 por 5, 15. Entre 2, 7.5. 5 más 2.5, 7.5. Está en equilibrio. ¿Sí? Y entonces, ahí estamos, ¿no? Y podemos hacer ese tipo de comprobaciones si queremos, ¿no? Utilizando estas 3 ecuaciones, ¿no? Y todas deben dar 0 para que todo esté en equilibrio. Muy bien, entonces esa es la clase de hoy, ¿no? Si no hay preguntas, entonces podemos dejarla ahí. Nos vemos mañana. ¿Ya? Pueden desconectarse. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Alvarito. Hasta mañana. Inge, tengo una preguntita. Ya. Ahorita lo estaba intentando modelar en el SAP, pero no me acuerdo cómo se ponía en articulación. Tienes que ir a Assign, y en Assign tienes que liberar ahí, Assign. Seleccionas el nodo, Assign, Joint. Ahí, joint. O en Frame, no, en Frame, baja. Ahí, Release Partial, eso. Y liberas el momento, ¿no? Y para liberar el momento, ¿cuáles tendría que elegir de acá? Perdón. Es estos dos, el Moment 2.2 y el Moment 3.3. Yo le digo que empiece ahí, ¿no? Sí. A ver, marca, clarito va a ser. Selecciona, ahora tenemos que seleccionar la barra, pero. Ahí ya. Cualquiera de las dos. No sé si. Que se tiña, sí. Ahí está. Ahora marcala, a ver. Marca esas dos casillitas primero. Ponle apply. No, mira, era la otra, ¿ves? Entonces la vuelves a seleccionar. Desmarcas eso. Marcas esa otra. Y le pones aplicar. Y ahora ya está. Y aquí igual sería, ¿no? Sí, no, realmente si uno de los elementos está con la rótula, el otro ya no necesariamente, pero a ver, ponle a ese también, aplicar. Aquí sería principio, pero no. Sí. Seleccionalo y ponle aplicar. Ya. Esa era mi duda. Gracias, Inge. Sí, no, de nada, que te vaya bien.